¿Cómo están, jóvenes? El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy en Ciudadanía para Todos es las características de los derechos humanos, pero también estaremos avanzando algunos datos muy destacados sobre los derechos humanos. Entonces, presta mucha atención, esto es simple de comprender. Lo primero que debemos entender es que los derechos humanos son considerados como un conjunto de derechos, pero también libertades, que le pertenecen a todas las personas y todos los seres humanos de este planeta. Por eso se dice que son fundamentales. No olvidemos otro dato muy importante. ¿Cuál es el objetivo de los derechos humanos? Los derechos humanos se van a encargar de garantizar una vida digna. ¿Y qué es una vida digna? Claro, la vida que te da tu flaquita a golpes, esa no es una vida digna. Una vida digna es una convivencia pacífica, una convivencia en paz, pero tiene que estar sustentada en tres principios fundamentales: libertad, igualdad y justicia. Eso es una vida digna: convivencia pacífica sustentada en el principio de libertad, igualdad y justicia. Otro dato muy importante es que los derechos humanos se encuentran fuera de cualquier alcance político. Significa que todos los países, todos los gobiernos del mundo y todas las autoridades deben respetar y también velar para que se cumpla de manera obligatoria lo que señala y lo que establece los derechos humanos. Y en el caso del Perú no es la excepción. Todos deben respetar lo que dice los derechos humanos. Su cumplimiento es obligatorio. No olvidemos el otro dato importante, es que la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos fue suscrita y promulgada el 10 de diciembre de 1948. ¿Quién se encargó de hacer esto? La tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y dónde sucedió esto? En París, la capital de Francia. Dato muy importante. No olvidemos también que la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos está conformada y consta de 30 artículos. Son 30 artículos que señalan los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos de este planeta, de todos los seres humanos. ¿Cuál es el lema de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos? Eso también es una pregunta muy común. La Declaratoria Universal de los Derechos Humanos fue suscrita bajo el lema: libertad, igualdad, justicia y paz para toda la humanidad. Bueno, como si se cumpliera, ¿no? Pero en fin, eso es lo que dice el lema de los derechos humanos. Finalmente, es muy importante recordar que los derechos humanos fundamentan la dignidad humana. ¿Y por qué era tan importante la dignidad? No olvides lo que te voy a decir. La dignidad era considerado como un valor, es algo abstracto, no se puede percibir con los sentidos. Pero ¿por qué era tan importante? Es la base de todos mis demás derechos. Porque si nosotros no tuviéramos dignidad como personas o como seres humanos, pues tampoco podríamos disfrutar de nuestros derechos como seres humanos. Ahí radica la importancia de la dignidad, para que todos puedan ser respetados y a todos se les pueda reconocer y garantizar el cumplimiento de sus derechos como personas y como seres humanos. Bueno, hasta acá hemos visto estos datos tan importantes sobre los derechos humanos, simple y sencillo de comprender. Lo que nos toca avanzar ahora son las características de los derechos humanos. Primera característica: son inalienables, son indivisibles, son inviolables, son imprescriptibles, son irreversibles, son naturales, son obligatorios, son progresivos y finalmente los derechos humanos son universales. Esto no es cosa del otro mundo, así que Brittany, Kimberly, Kevin, Brian, Faraón Love Shady, mira para acá. No olvidemos que los derechos humanos son inalienables. ¿Por qué? Porque una persona como tú o como yo no puede ceder, renunciar, negociar con sus derechos humanos. Tú no podrías ceder tu derecho a la libertad, no podrías renunciar a tu derecho a la vida, no podrías negociar, por ejemplo, con tu nombre, a tu identidad. No olvidemos que en una sola palabra los derechos humanos son considerados inalienables, y esa palabra no viene de alienígena, mucho cuidado con eso, porque los derechos humanos no se pueden disponer. Así que ahora ya lo sabes. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son indivisibles? No individuales, mucho cuidado, acá dice indivisibles. Porque suprimir alguno de los derechos que yo tengo como persona o como ser humano significaría poner en riesgo a los demás. O sea, te quiere decir lo siguiente: si tú permites que alguien
pues suprima o limite el ejercicio de tus derechos como persona o como ser humano, tú mismo estarías atentando contra los demás derechos que tienes como persona. No olvidemos que la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos señalaba 30 derechos y libertades fundamentales para todas las personas. Esos 30 artículos señalados en esta Declaratoria Universal viven y residen en el interior de cada uno de nosotros. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho a la educación. Si es que tú suprimes alguno de esos derechos, estarías pues atentando contra los demás, porque los derechos humanos son indivisibles, siempre se ejercen en conjunto, viven y residen en el interior de cada uno de nosotros, las personas y los seres humanos. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son inviolables? Contrario a tu flaquita. Bueno, perdón, fue un chiste, pero igual sigue siendo cierto. Los derechos humanos son inviolables porque su propio nombre lo dice. No pueden ser lesionados, tampoco pueden ser destruidos. Nadie podría atentar o dañar a los derechos humanos. Si es que alguien hiciera esa barbaridad, sería considerado como un atentado directo contra la naturaleza o contra la raza humana. Es como si tú le estuvieras escupiendo en la cara a todos los seres humanos. Y los delitos que atentan ya a los derechos humanos son considerados como delitos de lesa humanidad, lesionan a la raza humana, son los más graves que hay en este mundo. Por ejemplo, el genocidio, el magnicidio, la reducción a la esclavitud, la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se dice que los derechos humanos son inviolables, nadie los puede lesionar. ¿Por qué se dice que son imprescriptibles? No olvides, porque los derechos humanos no caducan. ¿Qué quiere decir esa palabra, que no caducan? Que no son susceptibles al paso del tiempo. No vas a pensar tú que dentro de unos años pues estos derechos y libertades reconocidos van a ir disminuyendo o van a desaparecer. Eso es imposible, porque los derechos humanos no caducan, por eso se dice que son imprescriptibles y al contrario, en vez de reducir en número, pueden incrementar, pueden aparecer nuevos derechos que se van a reconocer para todas las personas y todos los seres humanos de este planeta, como lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son irreversibles? Significa que no disminuyen con el pasar del tiempo. A ver, presta mucha atención. Cuando te dice imprescriptible significa que no caducan. En cambio, cuando dice irreversible significa que no van a disminuir. Son dos cosas diferentes. Imprescriptibles significa que no caducan, o sea, que no son susceptibles al paso del tiempo. En cambio, irreversible significa que jamás van a disminuir. Al contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a incrementarse. Ahí viene esta característica, progresivos. Fácil de entender. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son naturales? Es un error muy común que todos piensan que el origen de los derechos humanos se encuentra en las leyes o las constituciones del mundo. No olvides lo que te voy a decir. ¿Dónde se originan los derechos humanos? En la naturaleza humana. ¿Y desde cuándo disfrutábamos de esa naturaleza humana? Desde el momento que tú ya disfrutas de la dignidad como tal, como ser humano, desde el momento de la concepción. Por eso se dice que son naturales, porque desde el momento en el que se concibe a una persona, un ser humano, este ya está disfrutando del primero de sus derechos. ¿Cuál era? El derecho a la vida. Entonces ahora ya lo sabes. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son obligatorios? La respuesta es simple, porque deben ser respetados por todos los países, todas las autoridades, todos los gobiernos, todas las sociedades, todas las personas del mundo deben respetar los derechos humanos. Así no exista una ley que los señale o que los establezca, a mí no me interesa. Igual, los derechos humanos son de cumplimiento obligatorio. A eso se refiere esta característica. ¿Por qué los derechos humanos son progresivos? ¿Te recuerdas que lo dijimos hace un momento? ¿Por qué eran imprescriptibles? Porque no caducan, o sea, no son afectados por el paso del tiempo. ¿Por qué son irreversibles? Porque no van a disminuir en su número. Al contrario, con el pasar del tiempo van a ir incrementándose, pueden ir apareciendo nuevos derechos humanos, como por ejemplo han surgido los de la tercera generación, el derecho, por ejemplo, a disfrutar de un medio ambiente limpio, sano, saludable, o el derecho a la paz y el orden mundial. A eso se refieren. Pero si te preguntaran a ti, ¿y por qué son progresivos? La respuesta es simple, porque la sociedad es dinámica. No olvides, la sociedad está en constante cambio y evolución, y los derechos humanos
pues tienen que hacer lo mismo. Y finalmente, la última característica, los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos son para todos, para todas las personas, para todos los seres humanos, y nadie puede ser excluido o discriminado de disfrutar de sus derechos humanos, sea por razones de raza, religión, idioma, color, sexo, nacionalidad, edad, posición económica o estatus social o distinción de cualquier otra índole. A mí no me importa, igual los derechos humanos son para todos, igual que tu flaquita. Bueno, entonces el día de hoy hemos aprendido algo más sobre las características de los derechos humanos. A ver, simple y sencillo de comprender. Primer dato, los derechos humanos es un conjunto de derechos y libertades fundamentales. Garantizan una vida digna, están fuera de cualquier alcance político. No olvides, fueron declarados el 10 de diciembre de 1948. Está conformado por 30 artículos. El lema de los derechos humanos es libertad, igualdad, justicia y paz para toda la humanidad. Y los derechos humanos fundamentan la dignidad humana para que todos sean respetados. Otro dato muy importante, ¿por qué se dice que son inalienables? Porque no se puede disponer de los derechos humanos. Indivisibles, no se pueden suprimir. Inviolables, no se les puede lesionar. Imprescriptibles, porque no caducan. Irreversibles, porque no disminuyen con el paso del tiempo. Naturales, porque se originan en la naturaleza humana. Obligatorios, porque deben ser respetados por todos. Los derechos humanos son progresivos, porque con el tiempo surgirán nuevos derechos, se reconocerán más. Y los derechos humanos son universales, porque son para todos. El día de hoy hemos aprendido algo más sobre los derechos humanos. Estos son datos de cultura general. Y no olvides, yo soy Daniel Mendoza y esto fue Ciudadanía para Todos, una forma de cambiar nuestra nación. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.